Está buenísimo. Bueno, una de las cosas que pasó con todo esto a lo largo de los últimos... En paralelo a que hiciste el libro, es que con mucha de los miembros de la comunidad de Aprender de Grandes nos venimos preguntando cómo hacer para conversar mejor, que evidentemente es una de estas herramientas que tenemos para conocernos mejor, conocer lo que pensamos, transmitir lo que pensamos, generar compasión y un montón de otros sentimientos con la gente que estamos. Hablaste vos también de la capacidad de cambiar nuestros puntos de vista cuando conversamos y qué hace falta para eso, sobre todo en temas difíciles, que a veces es difícil de cambiar de opinión si uno está muy metido para adentro. Entonces hay algo de la conversación que es como un engranaje social que si está bien aceitado, bien lubricado, puede lograr un montón de cosas. Y nos preguntábamos con un grupo de amigos, muchos de los cuales están hoy acá, cómo hacer para conversar un poco mejor. Porque una de las frustraciones, que por lo menos tengo yo, pero que entiendo que es compartida por mucha gente, es que muchas veces en situaciones sociales no salen buenas conversaciones y terminamos cayendo en el último escándalo político de la farándula o el resultado deportivo, que no está mal hablar de eso, pero si solo hablamos de eso nos estamos perdiendo un montón de cosas. Entonces, construimos un dispositivo, que lo tengo acá en el bolsillo, y que se llama el juego de aprender de grandes. Ahora, no se ve de todos lados, pero es un juego que consiste en un mazo de cartas. Está acá. Estas son las cartas de aprender de grandes, que cada carta tiene una pregunta. Una pregunta que tiene como objetivo disparar conversaciones. Entonces tengo acá el mazo y te propongo que juguemos. ¿Sí? Entonces vamos a jugar, tiene muchas modalidades de juego el juego de Aprender Grandes, pero acá vamos a hacer una que vamos a hacer así. Mitad para vos, más o menos, mitad para mí. Yo agarro 3. Elegí 3 y yo elijo 3. Bueno. Y vamos a hacer lo siguiente, de las 3 que vos tenés, elegí una de las preguntas que me querés hacer a mí y yo voy a hacer lo mismo para vos. Envido. Real envido. No, pero vamos a ver. Quiero. ¿Sí? Quiero 33 de manos, ¿no? Yo tengo yo tengo el 9 y el 8 de bastos. No sé me cómo se cagaste, cuenta el envido entonces. con 9 y 8 porque Mira, tiene... yo pensé que era insuperable. Tenía el 7 y el 6 de copas y me cagaste con el 8 de bastos. Está todo arreglado. Bueno, a ver, déjame pensar. Bueno, yo ya tengo... Uy, no sé, compiten las preguntas, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Les voy a leer las 3 preguntas que tengo acá y ustedes me ayudan a elegir cuál le hacemos a Mariano. ¿Sí? Van las 3 preguntas. La primera, el 9 de basto. ¿Cuál crees que es la noticia reciente más interesante? Vayan pensando cuál es la favorita y después hacemos manos. ¿Sí? Esa no. No podés influir. No influí. No dije nada. No, me pareció escuchar algo. No. La otra es... ¿Cuál fue el mayor ataque de risa de tu vida? Y la tercera, ¿qué no entienden las generaciones mayores o menores a vos? ¿Sí? Entonces, piensen si es la 1, la 2 o 3. La 3 es, la 1 es cuál crees que es la noticia reciente más interesante. La 2, cuál fue el mayor ataque de risa de tu vida. La 3, ¿qué no entienden las generaciones mayores o menores que vos? Levanten la mano los de la 1. ¿Quién vota por la 1? Re poquitos, casi nadie. O sea, casi nadie le interesa ¿Los influiste? No, era la primera pregunta. No, bueno, no importa. No era buena pregunta. No importa. La 2 fue, ¿cuál fue el mayor ataque de risa de tu vida? Hay unas cuantas manos levantadas. Y la 3, ¿qué no entienden las generaciones mayores? Ganó por afano. Ganó por afano. Te hago esa pregunta, Marian. ¿Qué no entienden las generaciones mayores o menores a vos? No, es que tengo una respuesta, pero me parece que es un poco aburrida. Voy a hacer un ejercicio. Voy a intentar pensar, aunque no sea qué es lo que nosotros no entendemos de las generaciones menores. Que me parece si después la otra la contesto también. Si uno no quiere responder, como no. Está bien, todo vale. Lo importante. No, te voy a decir, las menores la voy a responder, pero me parece va a un lugar más serio eso. Yo creo que las menores lo que les cuesta mucho entender es el valor del esfuerzo. A mí lo que me preocupa más genéricamente de la generación de nuestros hijos, bueno, más de los, digamos, en general, es como una especie de ilusión de que hay una vida creativa sin esfuerzo. Y de que es una vida lúdica y una vida productiva y una vida y que algo que formaba parte de una educación que hoy se ve como arcaica
que es sentar el culo de un rato largo para trabajar en algo que no sale, para que eventualmente salga, creo que está desapareciendo del foco de deseo. Eso lo creo, es importante para mí, pero a veces es un poco aburrido. Me parece, y a mí me parece, esa es la respuesta. ¿Puedo terminar ahí o si quieren? No, me parece es un poco más interesante al revés para mí, que es preguntarme, digamos, qué no entiendo yo de que eso sí y yo tengo una discusión recurrente con mi hijo, es decir, mi hijo quiere ser gamer. Gamer, claro, perdón. Ahora hay algo que las generaciones superiores no entienden, que es qué es ser gamer. Entonces, voy a aclarar. Esto viene bien porque responde también la pregunta anterior. Mi hijo, hay un juego que se llama la PlayStation, que es como una especie de, para nosotros era el Atari o la Commodore 64, donde lo que tienen es un control remoto que donde manejan cosas en la televisión, en realidad ya ni siquiera es así, pero y entonces como que tienen cosas que caen y les disparan y esas cosas, y es un juego con el que juegan con sus amigos, pero ahora se conectan y matan gente. Y eso se llama, en un anglicismo, ser gamer por dedicarse a jugar, pero se refiere a una manera bastante particular que es a jugar juegos electrónicos de manera profesional. Y el argumento tiene 12 años. Y quiere volver de casa, y él tiene el argumento que a mí me ha hecho pensar mucho de que no es distinto de lo que hace 300 años alguien que decía decir yo quiero ser violinista, porque desde la perspectiva de él, jugar bien al Fortnite es un arte, y es un arte que se ejerce bien o mal, y ni siquiera eso, además es un arte hasta lucrativo, o sea, él tiene el argumento de que puedes ganar un montón de guita jugando bien, o por ejemplo, que no es distinto de decir quiero jugar al tenis, y su argumento es que si él quisiese ser un tenista y tuviese una vocación tremenda por jugar al tenis, yo lo acompañaría, y que si él tuviese una vocación tremenda por tocar el piano, yo lo acompañaría, y si él tuviese una vocación tremenda por la literatura yo lo acompañaría, pero que si él tiene una vocación tremenda por querer ser un gran jugador de Fortnite, yo no lo acompaño. Y creo que tiene razón. Pero me cuesta muchísimo entenderlo. Porque creo que hay toda una cantidad de límites, ese creo que es un límite generacional, que a mí me cuesta mucho aceptar esencialmente que eso es un arte, o que eso es una artesanía, una profesión. ¿Y profundamente sentís que no lo ves todavía o estás convencido de que él está No, equivocado? yo tengo argumentos por los cuales pienso que tienen que ver con cierta inacción del juego electrónico, pero es cierto que esa misma inacción es una inacción del violín. Es decir, vos jugaste al ajedrez mucho. Sí, o el ajedrez, por eso sí, no, si quisiese ser ajedrecista, por eso. Mira, voy a volver y voy a decir que tiene razón. De verdad. O sea, creo que tiene razón y que no lo puedo entender. O sea, conversando podemos cambiar de opinión. Es parte de lo creo que tiene estamos, razón y que realmente quiere ser eso, y después estará en mí, igual que si él me dice que quiere ser pianista y yo veo que no va para ningún lado eso, es decir, yo no voy a dejar que él haga lo que quiera, pero creo que siente una pasión por eso y... No, a esta edad, digo, o sea, pero creo que esa es una frontera generacional, que a mí me cuesta mucho entender que lo veo como adictivo, pero el ajedrez es adictivo, es decir, veo todas las cosas malas que igual creo que están en otras expresiones que han sido, y entiendo que en algún momento, digamos, en otra generación, si uno quería ser músico y tocar la guitarra eléctrica, te iban a decir que no, porque y si mi hijo quisiera tocar la guitarra eléctrica, sería genial, me parecería espectacular que eso es lo que quiere hacer. Pero que a lo mejor hace 2 generaciones eso ya no se veía así, y que yo creo que jugar al Fortnite es un ejemplo de eso. Creo que es algo que a mí me cuesta mucho entender. ¿Qué pregunta me vas a hacer vos a mí? No, te van a hacer ellos. El primero es una pregunta para el profesor de hábitos que dice, ¿qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? Es la número 1, que es el 6 de copas. El 5 de copas es ¿qué es lo más importante que tenés en la lista de pendientes para tu vida? No hay nada. Respuesta, cambiar un hábito. Y la tercera es ¿qué te gustaría dejar de hacer? También muy interesante. Todas muy buenas. Bueno, entonces, ¿están claras las preguntas? La primera, levante la mano si quieren que responda ¿qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? Ni uno. No, dos. Baldo y alguien de allá atrás. Levante la mano los que quieren preguntar qué es lo más importante que tenés en la lista de pendientes para tu vida.
Unos cuantos. Muchos. Y levanten la mano los que quieren preguntar qué te gustaría dejar de hacer. Ajá. Tenés que responder 2, Jerry. Hay 2 mayorías absolutas. No, pero me parece que me gustaría dejar de hacer, creo que es la que tiene más manos. ¿Qué me gustaría dejar de hacer? Bueno, justo lo primero que me sale, sin pensarlo mucho, así pienso hablando, que es algo que no hago mucho, así voy a estar tratando de usar esto que estamos diciendo. Justo cuando estamos acá atrás esperando y preguntándonos si había venido alguien o no a pesar de la lluvia y todo eso, le conté a Mariano que una de las cosas que me pasa es que me cuesta soltar o dejar algunas cosas en las cuales podría pedir más ayuda, como la producción de todo esto. Estos hermosos sillones en los que estamos sentados acá con Mariano, los fui a comprar yo y a elegir el color, me acompañó Marce, mi esposa, a elegir el color del tapizado, y después fuimos a ver que estén bien y la entrega y no sé qué, y lo mismo con las distintas cosas que ven acá. O sea, hay algo de que me atraen los detalles, pero creo que tiene un lugar patológico de no poder soltar eso para poder dedicar más tiempo a otras cosas que me interesan más que eso, pero me cuesta soltar eso. Entonces eso es algo que creo que tengo que cambiar de alguna manera. No sé si responde mucho a la pregunta. Sí, creo que muy claramente, sí. Sí, ese es un ejemplo, pero seguramente hay muchos más. ¿A vos, si te hiciera No, quiero contar una anécdota, porque vos me has deschavado públicamente muchas veces, entonces te ganas de tomar revancha. Esto, dentro del mapa de las emociones, esto se llama venganza. Sí, venganza. No, se llama venganza, se llama placer del sufrimiento ajeno. Es mucho peor de lo que pensás. Hay algo voy a tratar de describir lo que siento en este momento. Como que me atraviesa, hay como una especie de temblor que me sube y me baja. No es tan grave. Hay más, anunciado todo esto, la amenaza, como dicen en el ajedrez, es mucho más fuerte que la ejecución. Jerry me dijo algo, me dijiste algo, vos lo contaste, estábamos en el camerín hablando y Jerry me dice esto mismo, yo estaba muy emocionado porque me parecía, dice, yo quiero dejar esto y no sé qué sé yo, y bueno, no sé qué, está bien. Y 7 segundos después me dice, te sale un poco Lilito que tenés el micrófono. O sea, yo tenía esto, estaba en esta situación y Jerry me dice, pero literalmente 7 minutos después, decirme, yo deseo, tenés laburo que hacer, Jerry, tenés... Sí. O sea, hacelo porque se puede hacer, pero tenés mucho camino para recorrer. Sí, pero hay una cosa que me pasa con esto, es que recibo retroalimentación positiva de cuando lo hago. Claro. O sea, una cosa que me pasa con el email de los lunes, cuando mando el email de los lunes, muchos de ustedes me responden, leo todos los emails y de vez en cuando respondo y la gente me agradece que les respondí. Y yo me siento bien cuando pasa eso. Entonces, es parte de eso, ¿no? De estar o sea, hay algo de placer que siento en estar en esos detalles y a la vez me da la sensación de que si los pudiera soltar, podría hacer otras cosas más, ¿no? Vamos a hacer quiero hacer un experimento. Vamos a hacer otro experimento. Dado que estamos experimentando acá y jugando y todo esto, está yendo a un buen lugar esto. Sí, me parece que esto pinta bien. ¿Cómo haríamos? Desafío para que pensemos juntos, acá. Acá debe haber unas 400 personas ahora, más o menos. ¿Cómo hacemos para jugar a conversar o para generar buenas conversaciones aprovechando el juego de aprender de grandes con todos ahora acá? ¿Qué podríamos hacer? Lo pienso, no es un experimento científico, quiero... Algo así, más o menos. Espera. Quiero ilustrar, de alguna manera estamos diciendo conversar cuando podemos conversar bien, escuchándonos, generando la situación que tiene que generar la conversación, puede ser algo muy bueno para nuestras vidas, puede ayudarnos a desarrollarnos, a llegar a lugares a donde querríamos llegar. Pongámonos el desafío. Tenemos las preguntas del juego de aprender de grandes y tu experiencia de cómo... Por ejemplo, una de las cosas que vos me enseñaste, y que junto a Joaco, que está también ahí sentado, experimentamos mucho, es que los grupos chiquitos de conversación son mucho más efectivos que los grupos muy grandes, donde mucha gente está tratando de hacerse escuchar y ahí es la ley del que grita más fuerte. Entonces no hay conversación, sino monólogos colectivos y ese tipo de cosas. Hay algo del grupo pequeño, ¿no? Entonces ese es un dato que hay que tomar. ¿Qué más? Otro elemento, yo pondría un segundo elemento que con Joaco lo hemos hecho siempre, que es la conversación es interesante cuando hay diversidad de opiniones.
Una conversación puede ser monolítica porque te juntás con toda gente que opina lo mismo y nos ratificamos todos. Yo te digo, sí, la verdad que nos zafaron el partido, sí, nos zafaron el partido, sí, nos zafaron el partido. Entonces, sí, nos zafaron el partido, ¿qué vas a decir? Pero querés tener a alguien que te diga, no, la verdad que no, nos zafaron ustedes el partido. Entonces, suele haber como uno se sienta al lado, en general como uno viene y se sienta al lado de su amigo, entonces una cosa siempre con Joaco es que en vez de que juegue, que hablen de a 4, pero con los 4 que están al lado, que probablemente se conozcan, es que se den vuelta y hablen con el que está atrás o adelante, que es una persona que raramente, entonces, como armar kilo, o se levantan y van 2 filas atrás, y además hay un buen valor de eso, que es como armar un poco también de desorden, que ayuda a... Entonces yo creo que es como eso, ¿no? Armar grupos diversos. ¿De cuántos? ¿De a 3, de a 4? De a Sí, 5? yo diría no más de 5, idealmente entre 3 y 4, idealmente entre 3 y 4. De gente que no se conozca previamente. Sí, si no se conoce, por eso, que no se conozcan todos, idealmente se dan vuelta. Y después otra cosa que también está bien es, estas preguntas justamente son buenas porque hay buenas maneras de convocar ideas y malas maneras. Como eso yo cuento siempre con el ejemplo de si vos preguntas a alguien ¿cómo estás? Es difícil, pero si te preguntan, no sé, como qué fue lo último que hiciste hoy, es fácil, porque va a algún lugar, esto es como en los pibes, ¿no? ¿Cómo fue tu día? Mala pregunta, porque buena pregunta es, no sé, ¿qué fue lo último, lo primero, lo que más te divirtió hoy, una cosa que no te gustó? Entonces, como eso, estas preguntas justamente están afinadas para eso, pero somos todos distintos y algunas funcionan mejor, entonces también otra cosa que me parece interesante es lo que acabamos de hacer, que es dar cierta libertad para que la gente elija dentro de un rango restringido de preguntas qué conversar. Como que no es tipo tirar todos la misma pregunta, sino que haya opciones y que la gente pueda elegir, y yo creo que con eso está bueno. Acá podemos jugar. Llegamos a un lugar, ahora les voy a mostrar algo que parece que todo esto está preparado, pero fue genuina esta conversación. Mati, mostranos una lámina que tenemos preparada para todos con algunas de las cartas del juego de Aprender de Grandes. Ahí baja un poquito la pantalla. Vamos poniendo, ahí está. Ahí está bien. Bueno, estas son 10, ¿no? Sí, 10 cartas del juego de Aprender de Grandes. Lo que les voy a pedir es que hagan lo siguiente. Vamos a jugar un rato. Esto va a ser algo cortito y después vamos a seguir conversando con Mariano, metiéndonos en otros temas. Piensen, lean las preguntas, tómense unos minutos. Las voy a leer en voz alta. De arriba, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Qué le dirías a tu yo de dentro de 10 años? También piensen qué contestarían ustedes a estas preguntas. Puede ser también interesante eso. Si pudieras dar una charla a un público más masivo, charla TED o lo que fuera, ¿de qué te gustaría hablar? La siguiente es, ¿qué es lo más importante que aprendiste haciendo lo que haces? Esa es la típica pregunta inicial de los episodios de Aprender de Grandes, más o menos. ¿Cuál fue el riesgo más grande que tomaste en tu vida? Otra pregunta amplia. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber años atrás? Es decir, si pudieras hablarle a tu yo de hace algunos años, ¿qué le dirías? ¿En qué sos optimista? ¿Qué te asombra? ¿Cuáles son esas cosas que ves y decís, wow? Si pudieras hacer un viaje en el tiempo y después volver, ¿a dónde y a cuándo irías? ¿Irías al futuro? ¿Irías al pasado? ¿A cuándo? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Cuáles son los libros, series o películas que más te impactaron en la vida? ¿Y en qué cambiaste de opinión? Muchas de estas preguntas las reconocerán como parte de las preguntas que me gusta hacer en Aprender de Grandes. Entonces, lo que les propongo que hagamos en unos minutitos nada más es que cuando nosotros le digamos no todavía, busquen, júntense con 3 o 4 personas que estén cerca de ustedes, idealmente gente que no conozcan, pueden darse vuelta, como decía Mariano recién, y piensen una pregunta que le gustaría hacer a otra de las personas en ese grupo, y vamos a conversar. La regla de la conversación es la siguiente. Mientras la otra persona está hablando, tratemos de no interrumpir. Tratemos de escuchar con toda nuestra atención. Tratemos de hacer intervenciones relativamente cortas para que todos tengan la oportunidad de intervenir. Y cuando la otra persona está hablando, miremoslos a los ojos. Conectemos con lo que la persona está diciendo. Tratemos de aprovechar ese tiempo para aprender de esa otra persona y no estemos murmurando, uy, ¿qué voy a decir cuando me toque a mí? Que es la típica cosa que hacemos cuando alguien está hablando en vez de escuchar, ¿sí? Entonces, con esas pequeñas reglas vamos a hacer 10 minutos nada más de esto y volvemos a la conversación con Mariano. Disfrútenlo, 10 minutos, ya. Elijan a sus vecinos cercanos.